Señores panelistas, nuevamente muchísimas gracias por sus aportes en este panel. Seguimos con nuestro track sobre Business Digital Ecosystems and Urban Innovation. Los paneles de este espacio tratarán sobre los retos y oportunidades en la innovación urbana. Para ello, a continuación, tendrá lugar el panel Ciudades Inteligentes para una vida sostenible. Invitamos a los siguientes señores: Juanjo Hierro, CTO, Fireware Foundation; Natalia Arias Echeverry, gerente de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Bogotá; Edison Pérez, jefe de la Oficina de Planeación y TIC del municipio de Duitama; Beatriz Eugenia Giraldo, gerente de Nuevas Soluciones de EPM; y como moderador tenemos a Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law Group. Yo le cedo la palabra a nuestro moderador. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un enorme placer estar el día de hoy con todas y todos ustedes en Cartagena, Colombia. Es para mí un privilegio estar con ustedes. Siempre digo que no hay lugar más sexy para hablar de regulación digital, política digital y del ecosistema digital que Colombia. No existe un territorio más generoso para imaginar no solamente nomenclaturas en el mundo digital, sino también realidades y procesos de transformación, cambios sociales que se dan en el mundo digital que Colombia y particularmente Cartagena. Es muy cerca de aquí. Además, siempre digo que existe una relación intrínseca entre el mundo digital y la literatura. Muy cerca de aquí, algunos cuantos kilómetros, hace algunos años, parte del imaginario narrativo y de la lírica latinoamericana encontró en una pequeña ciudad llamada Aracataca a uno de los más importantes creadores literarios de América Latina. El mundo que creaba aquel escritor, Gabriel García Márquez, comenzaba en 100 años de soledad, si ustedes lo recuerdan bien, con una frase que tiene que ver mucho con el mundo digital. Él decía que el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con la mano. Eso pasa con el mundo 5G, 4G, la nube, y los que me conocen, queridos amigos del mundo digital, saben que es inevitable para mí siempre estar aquí provocado por esa relación intrínseca entre el mundo imaginario de la literatura y el mundo de la nomenclatura en el mundo digital. El día de hoy tenemos espléndidos speakers el día de hoy para hablar de uno de los temas más importantes del mundo digital, el mundo de las Smart Cities, o ciudades conectadas, o ciudades sustentables, o ciudades con bienestar digital. Colombia hace algunos años fue uno de los principales promotores del derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental. En el año 2012, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció este derecho intrínseco, el derecho humano a la conectividad. Pero junto con él surgió algo que no nos esperábamos. El derecho de acceso a Internet habilita otros derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, a la seguridad pública y particularmente al mundo que vivimos en las ciudades. Le quiero dar una cordial bienvenida nuevamente a Juan José Hierro, CTO de Fireware Foundation. Bienvenido. Gracias, Natalia Arias Echeverry, gerente de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Gracias, Natalia, bienvenida. Gracias, David Ortega, alcalde de la Alcaldía de Duitama. Bienvenido. Y gracias, Beatriz Eugenia Giraldo Castaño, gerente de Nuevas Soluciones EPM. Muchas gracias. Vamos a comenzar con algo muy sencillo. La visión, la posición de ustedes tienen 7 minutos. Nos acaban de pedir que recortemos nuestros 50 minutos a 40. Entonces les iba a dar alrededor de 10 minutos para que hablaran sobre su posición y la visión de lo que es una ciudad conectada, una ciudad con bienestar digital, un Smart City. ¿Cómo lo definirían? Una posición personal sobre este concepto. 7 minutos cada quien. Adelante. Muchas gracias por invitarnos a EPM a este panel. Nuestra visión como EPM, ¿cuál es de una ciudad inteligente? Pues primero una ciudad que pone la tecnología al servicio de los ciudadanos, al servicio de esas necesidades básicas que tienen todos los ciudadanos y en particular para EPM estas necesidades básicas se traducen en servicios públicos eficientes y sostenibles. Tú sabes que EPM tiene la prestación de los servicios de agua, saneamiento, energía, gas. Y entonces para nosotros una ciudad inteligente es aquella que logra que la tecnología
cumpla con esas necesidades básicas de los ciudadanos en dos funcionalidades principalmente. Uno, la conectividad y el acceso. Es innegable que para cualquier persona es necesario gozar de estos servicios públicos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que esa tecnología se ponga al servicio del ciudadano en garantizar este acceso? Acceso a que no solamente a tener el servicio, sino a que sea un servicio de calidad. Y esa es la primera función. Y la segunda, que viene ahora con todo este tema de ciudades inteligentes, ciudades conectadas, es que estos servicios ya el usuario sea un usuario prosumidor, un usuario que quiere saber cómo se está abasteciendo su servicio, cómo está la data, si su servicio es sostenible o no, y quiere ser partícipe de este servicio. Entonces acá gana mucho terreno toda la tecnología, la medición inteligente, en la medida en que el usuario no solamente es un usuario pasivo, sino que es un usuario activo al que constantemente tenemos que estar dándole data, dándole un servicio cada vez mejor. Entonces esa es nuestra visión como empresa de servicios públicos de las ciudades inteligentes. Gracias, Beatriz. David Ortega, adelante. Bueno, primero tengo que manifestar que el señor alcalde de la ciudad no pudo asistir por un tema de calamidad familiar. Entonces vengo como jefe de la Oficina Asesora de Planeación y de las TIC de la ciudad a representarlo. Pero antes de dar esa visión, yo sí quisiera mostrarles en un video qué es para nosotros o cuál es nuestra visión de ciudad inteligente. Entonces, si la producción nos pone el video, muchas gracias. Bienvenidos a este emocionante viaje. Este es un territorio que se transforma para fomentar la innovación y sostenibilidad a través de la tecnología, recopilando y analizando datos para convertirnos en una Smart City que impulsa el turismo, crucial en el desarrollo económico y social. Asimismo, potencia la movilidad de nuestros sistemas de transporte y permite conocer las distancias que hay en los desplazamientos de nuestra ciudad. Este avance posibilita la medición de la calidad del aire, asegurando la salud y el bienestar de los habitantes. La tecnología acompaña el agro, logrando obtener datos agrícolas que mejoran la productividad de nuestros alimentos y promueven el desarrollo sostenible. Estas herramientas nos han permitido recibir alertas tempranas para prevenir y reducir riesgos. Hoy te invitamos a avanzar con confianza, porque podemos reconocernos como una Duitama inteligente, respirar y sentir aire puro, saborear alimentos ricos en nutrientes, cosechados en nuestra tierra, en nuestra ciudad. Bienvenido a la transformación digital, bienvenido de vuelta a tu hogar. Y quiero resumir rápidamente lo que para nosotros como gobierno municipal ha sido apostarle a una ciudad inteligente. Duitama es una ciudad intermedia del país, somos 130.000 habitantes que estamos ubicados en el centro oriente del país, a 180 kilómetros de Bogotá, la capital. Y decidimos apostarle a la ciudad inteligente porque entendemos que los datos nos ayudan a tomar decisiones inteligentes, decisiones que nos permiten inclusive planear la toma de decisiones, nos permiten planear proyectos con base en datos. Hace rato estábamos en un panel de gobierno digital y realmente los datos son la materia prima que nos permiten tomar decisiones acertadas. Esa ha sido como la visión nuestra. Gracias, David. Natalia Arias, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por este panel tan maravilloso para hablar de un tema tan importante y tan interesante. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, como una entidad que finalmente congrega los intereses públicos y los privados, yo como gerente de proyectos especiales vengo trabajando de la mano de la alcaldía y de Corferias y la gobernación y bueno, muchos otros actores en la estructuración de un distrito de ciencia, tecnología e innovación para Bogotá región. Y creo que eso materializa lo que esperamos de una ciudad inteligente, juntar al sector público y el privado, la academia y la ciudadanía para empezar a resolver problemas de ciudad. ¿Apalancados en qué?
ciencia, tecnología e innovación, y que nos permita tender un puente entre la academia, su ciencia básica, con lo que es finalmente el mercado y, pues de alguna manera, la innovación que tiene que responder problemas concretos. Y en este espacio, que ahorita tendremos oportunidad de conversar un poquito más y contarles en más detalle, pero finalmente vamos a lograr juntar todos estos actores reunidos para resolver problemas de ciudad. Y además porque la innovación y la tecnología son aquellos que nos permitan, digamos de alguna manera, habilitar conversaciones para resolver problemas concretos. Y creo que es indispensable que para poder resolver esos problemas de ciudad, que finalmente es lo que logra una ciudad inteligente, que tengamos, como lo mencionaba el asesor de planeación, utilizar la data, utilizar la eficiencia energética, utilizar todos esos elementos para resolver problemas de ciudad y que tengamos mejor calidad de vida. Eso es lo que finalmente vamos a lograr en un espacio acá, o vamos a acelerar, porque vamos a juntar a la gente, que se vean las caras y todas de manera constante estén pensando en cómo resolver retos de ciudad. Gracias, Natalia. Juanjo, tu turno, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer la invitación a este congreso, que me parece fabuloso. Sin duda, el más notable, yo creo, en el mundo TIC del área latinoamericana. Y bueno, también aprovechar para dar la enhorabuena a los organizadores, en primer lugar, Cinter. ¿Cuál es mi visión de ciudades inteligentes, la visión que tenemos dentro de la Fundación Fiverr? Bueno, primero habría que empezar comentando por el para qué, ¿no? ¿Por qué las ciudades inteligentes? Y se comenta mucho un aspecto que es aquello de mejorar la vida diaria de los ciudadanos. Y esto obviamente es uno de los objetivos de una ciudad inteligente. Pero yo quería añadir uno que es, desde mi punto de vista, a veces olvidado y tan importante, como es mejorar la vida diaria, las operaciones diarias de las empresas. Porque las empresas, de la misma manera que estamos hablando que la sociedad está evolucionando y cada día más gente vive en las ciudades representan el entorno donde muchísimas empresas operan. Y existe una gran oportunidad en convertir a las ciudades en un entorno amigable donde esas operaciones de las empresas sean más óptimas y esto redunde en una riqueza, en una mejora de la economía, que al final también acaba redundando, no nos engañemos, en la mejora de la vida diaria de los ciudadanos. Segundo aspecto sería un poco, bien, entendiendo el por qué estamos, el objetivo, qué es lo que caracteriza a una ciudad inteligente. Desde mi punto de vista es la capacidad de explotar los datos y explotar los datos para dar soporte a la toma de decisiones inteligentes, etc. Entonces, aquí juega un papel importantísimo la tecnología, la creación, en primer lugar, de la infraestructura necesaria para recoger toda esa información que va a permitir determinar qué es lo que está ocurriendo en todo momento, en tiempo casi real, en la ciudad. Y luego, aplicando las técnicas más novedosas, inteligencia artificial, Big Data, técnicas avanzadas de visualización, monitorización, ser capaz de explotar toda esa información para extraer el conocimiento de lo que está ocurriendo realmente y ser capaz, en base a ese conocimiento, de dar soporte a la toma de las decisiones. Ya por último, el tercer eje que creo que es importante analizar cuando hablamos de ciudades inteligentes son aspectos que tienen que ver con la estrategia a adoptar a la hora de plantear las ciudades inteligentes, porque puede haber muchas aproximaciones distintas. Y en este punto nosotros apostamos por la relevancia de definir y adoptar estándares abiertos, porque un elemento clave que debemos de entender es que debemos de trabajar en hacer de las ciudades inteligentes un ecosistema sostenible, abierto a impulsar el emprendimiento, la innovación
y esto solamente, si tenemos tiempo de desarrollarlo más tarde, va a ser posible si apostamos por la adopción de estándares comunes, estándares abiertos que protejan la inversión y que fomenten este ecosistema de emprendimiento. Fantástico. Hay un tema que es apasionante cuando hablamos de las ciudades. Las ciudades en la Edad Media eran las ciudades que estaban alrededor de los castillos, estaban los señores feudales, alrededor de ellos estaban grupos que sembraban, era la época agrícola de la civilización, mientras más terreno tenías, se iban conformando poco a poco los estados nacionales. Luego llegó la revolución industrial y le devolvió a las ciudades el carácter económico y de valor. Se construyeron ciudades relevantes de tipo industrial como Chicago, Detroit, Londres, Monterrey, muchísimas ciudades en el mundo que tuvieron esta vocación industrial. Pero ahora estamos hablando de ciudades inteligentes, de ciudades conectadas. Y ahí comienza buena parte del tema. ¿Qué hace a una ciudad inteligente o conectada o que libere bienestar? Y me refiero un poco al tema de la infraestructura. ¿Cuál es la visión de ustedes, Beatriz? Bueno, Jorge, muchas gracias. Nosotros estuvimos analizando esta pregunta y qué se necesita para que la ciudad sea realmente conectada. Entonces, en primer lugar, necesitas una infraestructura de red amplia, que sea veloz, que sea interoperable, que permita una gran cantidad de sensores y de infraestructura conectada. Entonces, en primer lugar, la red. En segundo lugar, la sensórica y todos los dispositivos de IoT que te permiten capturar toda esa información de manera continua. Tercero, están las plataformas, o sea, de nada te sirve tener toda esa data y toda esa información si no hay una plataforma que te permita gestionarla, poder valorar esa información, que te permita tomar decisiones y eventualmente también publicarla a los usuarios y a los ciudadanos. Y por último, y no menos importante, la ciberseguridad y el manejo de esta data. O sea, esta data tiene que estar protegida, tiene que estar lista para que esté pues, disponible, que sea, no sea vulnerable pues, a ataques cibernéticos. Y estos son como los elementos principales que nosotros consideramos que debe tener esta ciudad inteligente en términos de infraestructura. Gracias, Beatriz. David. Bueno, nosotros en nuestra experiencia, ¿qué identificamos? Pues además de los factores que tú muy bien planteas, hay un elemento fundamental y es la gobernanza. Por ejemplo, en Duitama, ¿qué ocurría? Pues nosotros podemos tener todo el despliegue en infraestructura, tanto tecnológica, conectividad, para que pues, los diferentes sensores que tenemos en funcionamiento estén. Pero resulta que si los actores no se encuentran conectados entre ellos, a veces, por ejemplo, la empresa de servicios públicos, que es la que nos da la electricidad, y no tengo un convenio con la empresa de energía, ¿cómo le voy a dar usabilidad al dispositivo? Entonces, al final siento que además de estos factores tecnológicos que bien los han mencionado, el tema de la gobernanza termina siendo un factor fundamental. Y eso implica primero que hay una voluntad política no solamente de los administradores de la ciudad, sino también de la ciudadanía. Y allí viene otro entorno que hace que una ciudad inteligente sea viable. Y es como la sociedad en su conjunto y los que interactúan en la sociedad, y tú mencionabas tú en tu respuesta hace rato, terminan facilitando o convirtiéndose en restrictores para poder desarrollar. Y te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo clásico. Los planes de ordenamiento territorial de municipios como el nuestro disponen de unas normas o disponían de unas normas que limitaban el número de antenas que podías poner en un área. Y hay resistencia de algunos sectores de la población que dice, oye, no me instales una antena de celular acá porque eso implica que, y hay unos mitos detrás de eso, eso implica que enfermedades como el cáncer se den en nuestros territorios, ¿sí? Entonces, a veces resistencia. Por ejemplo, en el municipio avanzamos desde nuestro ordenamiento territorial en eliminar las barreras para el despliegue de infraestructura TIC, abiertos a que cualquier sector llegue a instalar esta infraestructura, pero cuando encontramos resistencia en la población, entonces allí viene un tema que es fundamental y es cómo lo socializamos. Y hay un elemento adicional y final, y es cómo se generan emprendimientos y cómo el sector empresarial participa y académico participa aquí. Y en ese sentido, si no hay forma que la sociedad en su conjunto, a través de datos abiertos, pueda desarrollar modelos de emprendimiento, pueda desarrollar dispositivos,
aplicaciones que le ayuden a los tomadores de decisiones tener la información, porque la data, digamos que la data tiene una gran ventaja y es que, bueno, tienes los sets de datos, pero hay mucha información. ¿Cómo hacemos para analizar esa información? Y yo creo que hay un campo muy interesante para la investigación, para el desarrollo y, por supuesto, para el emprendimiento. Creo que esos son los factores que nosotros hemos identificado como cruciales para que una ciudad sea realmente una Smart City. Gracias, David. Natalia. Pues yo creo que complementando, de las cosas como más importantes que requerimos, y creo que de alguna manera lo mencionan y lo visualizamos así, es que el ordenamiento territorial permita que se dé esa unión entre estas cuatro fuerzas, cuádruple hélice, digamos, todo lo que genera finalmente nuevo conocimiento, nueva tecnología y nueva innovación y servicios de cara al ciudadano, y que eso vuelva, o sea, digamos, salgan los retos de ciudad. A partir de eso el ecosistema responda, tanto el innovador como el emprendimiento, la empresa, el emprendedor, la universidad y el ciudadano del común trabajen constantemente y compartan ideas para resolver esos problemas, y que a su vez, y aquí creo que es importantísimo complementar esa idea con el ensayarla en la práctica y validar que sí está funcionando, que sí le está mejorando la vida al ciudadano. Y esto tiene un componente adicional de infraestructura básica, o sea, obviamente que el plan de ordenamiento territorial tenga un master plan complementario para ciertas zonas que requieren y tienen el potencial de juntar todo esto que se necesita para que tengamos conectividad, para que tengamos edificios inteligentes, para que tengamos comunidades pensando en generar conocimiento, data que puede ser procesada y generando, digamos, insights. Pero adicionalmente, da esa infraestructura física que es indispensable, todo el elemento de talento. ¿Cómo traemos ese talento que va a asegurar que podamos generar de manera constante todas esas aplicaciones, todas esas nuevas innovaciones, todos esos nuevos servicios que responden a retos de ciudad de manera constante? Entonces, yo creo que este tipo de espacios, este tipo de dinámicas nos permite enfrentarnos o juntar infraestructura física que tenemos que trabajar sin duda, y la misma ciudad inteligente nos exige tener retos en términos de movilidad y de transporte y, bueno, digamos, todos los elementos que tienen que ver con infraestructura, pero adicionalmente hay unos elementos de sostenibilidad orientados a cómo vive la gente, no solamente cómo se transporta, y ahí podemos también trabajar con todos los elementos de innovación, ciencia, tecnología. Me refiero a todo lo que tiene que ver con seguridad y defensa, o sea, que volvamos a tener y sentirnos cómodos para trabajar y para vivir, seguridad ciudadana, eso mismo, y lo mencionaban pues todos los elementos de ciberseguridad que sin duda son importantísimos, pero adicionalmente yo complementaría con todo el elemento urbano de que la gente sienta que pueda vivir, y esto tiene un componente verde, de espacio público, de equilibrar número de árboles, en fin, o sea, hay que generar unas ciudades que no son solamente, o sea, su concepto de ciudad inteligente va más allá de simplemente tener conectividad y que la data funcione, sino que eso tiene un motivo, y el motivo es que la gente pueda vivir cada vez mejor. Voy a cambiarte la pregunta por una razón, porque tenemos un componente público muy importante en los primeros tres speakers, pero tú tienes elementos de valor económico que son fundamentales. Por ejemplo, el tejido TIC, ¿qué riqueza y qué beneficios pueden generar estas ciudades como un beneficio económico, cultural, social y de innovación? Bueno, desde luego las ciudades inteligentes al final son entornos donde, digamos, existe una oportunidad enorme de construir soluciones poniendo en combinación las tecnologías más modernas y avanzadas. Como comentaba antes, la ciudad inteligente se basa en explotar los datos, ¿no? en ser capaz de extraer el jugo de los datos. Y esto implica desplegar infraestructuras para la recogida de esos datos, pero también infraestructuras software, plataformas software para ser capaz de explotar esos datos. Y eso va a suponer desarrollar conocimiento acerca de cómo construir soluciones que implican dominar una serie de tecnologías que luego van a ser aplicables en otros campos. Si la ciudad se abre
a que esta plataforma, la capacidad de desarrollar soluciones, sea algo que se ponga en manos de los emprendedores, las ciudades inteligentes van a poder jugar un papel clave en la creación de un tejido TIC en el país, capaz de desarrollar soluciones con la tecnología más avanzada, etc. Al fin y al cabo, las ciudades inteligentes se pueden convertir en laboratorios de cómo aplicar todo ese conjunto de tecnologías para el bienestar de la sociedad, y no nos olvidemos no solo de la sociedad, personas, también de las empresas en sus operaciones. Ya por último, creo que es muy importante el aspecto de ayuda al emprendimiento que comentabas tú. Ahí la capacidad de construir estándares va a ser esencial, y es lo que va a permitir crear esos incentivos en los emprendedores de invertir en desarrollar aplicaciones y soluciones que saben que van a poder construir una sola vez y poder desplegar en muchas ciudades. Y por eso, desde ese punto de vista, atacar a un mercado más amplio, ancho, que les permite decir, bueno, voy a invertir aquí porque hay negocio. Y esto es una ayuda importantísima al emprendimiento. Las ciudades, en ese sentido, creo que existe un reto a país de unir fuerzas en crear un entorno de una demanda común que active esta inversión, active este emprendimiento, porque existe un mercado donde poder desplegar y replicar las soluciones. Y la última cosa que quería comentar es que tan importante como la infraestructura, software, hardware, es el liderazgo. Yo creo que las ciudades inteligentes, nuestra experiencia cosechada a través de más de 300 ciudades en todo el mundo que están utilizando, por ejemplo, la tecnología Fiverr, es que al final los que mueven el cambio son líderes, personas como las que tengo aquí en el panel, que son capaces de entender el impacto de las ciudades inteligentes, lo que suponen, y luchar y enfrentarse a la multitud de barreras que se van a encontrar en el camino, superarlas en pro de esa visión y la ejecución y el objetivo final, ¿no? De hecho, es tan importante esta reflexión que haces, que incluso no solamente por el tiempo que tenemos, que se nos redujo, sino para vincular la idea que tienes, paso a la tercera pregunta que les había compartido, que tiene que ver justamente el tema del liderazgo. Hoy en día en América Latina encontramos una enorme cantidad de ciudades que se dicen que son smart cities, muchísimas, ¿no? O sea, y de repente... ¿Por qué? ¿No? En la pregunta pasada ustedes hablaron de la infraestructura de conectividad, de la necesidad de tener datos, de construir una visión, y tú acabas de mencionar, Juanjo, el tema del liderazgo. No todas estas ciudades son necesariamente smart cities. Tendríamos que encontrar algunos elementos. Uno de ellos me parece que es algo que ustedes advierten, que detecto cuando hablaron, que es el tema de la visión de la ciudad. Hoy pedimos agendas digitales para los gobiernos centrales, ¿no? Que el gobierno tenga una agenda digital. Colombia es famosa por aquel mítico Plan Vive Digital de hace 10 años que posicionó a Colombia a nivel internacional. Pero hoy en día hacen falta la agenda digital de las ciudades. ¿Qué elementos necesitaría una ciudad para construir su visión y tener la agenda digital de una ciudad? La agenda digital de Medellín, por ejemplo. La agenda digital debería partir primero de identificar cuáles son esas problemáticas, ¿sí? Cuáles son esas problemáticas que tiene la ciudad, clarificando que son diferentes entre cada ciudad. Entonces puede decir que en Medellín, por ejemplo, el desafío más importante sea la seguridad, la educación, avanzar en la ciencia, tecnología e innovación. Entonces, para realizar esa hoja de ruta, lo primero que hay que identificar son cuáles son esos desafíos, cuál es ese plan de acción, y poner al usuario como el presentador del desafío, pero también quien construya esa solución en conjunto. Creo que ese es un elemento que no podemos dejar de lado, y es que los usuarios y la comunidad no solamente deben presentar cuáles son los desafíos, sino aportar en la construcción de estos desafíos. Entonces la agenda debe ser muy clara en unas metas, ¿cierto? En unas metas establecidas que den solución a esas problemáticas. También tener unos recursos y donde confluya pues no solo la comunidad, sino la ciudad, también el gobierno y también el sector empresarial, y transitar entonces en esa agenda digital en donde puedan darse solución a las problemáticas aprovechando pues toda la tecnología y todos los sistemas de información. Entonces
creo que esa es la forma de avanzar en esa agenda digital, llevar soluciones a esas problemáticas y siempre de la mano de la comunidad y de todo el ecosistema de emprendimiento, de innovación y de tecnología que se mueve en la ciudad. Gracias, Beatriz. Bueno, creo que en nuestro concepto de agenda digital hay dos elementos que nosotros tenemos claros desde el principio. El primero, cómo la tecnología se convierte en una herramienta para identificar problemas, para tomar decisiones, pero al mismo tiempo como un elemento de planificación y control. Y en ese sentido, pues, estructuras, identificas qué elementos necesitas para poder construir o priorizar, teniendo en cuenta que municipios como el nuestro, pues hay limitación de recursos. ¿Qué priorizamos y hacia qué elementos? Y ahí va el segundo elemento que es fundamental en cualquier agenda digital y obviamente en el caso de la nuestra. Teniendo en cuenta la limitación a veces presupuestal que existe, sí debe haber una preponderancia hacia que los ciudadanos, el usuario final, pueda tener acceso a la información. La información ya es hoy por sí un derecho fundamental, llamamos derechos fundamentales de cuarta y quinta generación. Y en ese sentido creo que es un deber de los estados, de los municipios, de diferentes entes territoriales, realizar los esfuerzos que tengan que ser necesarios para que el ciudadano accese a la información, pueda interactuar con ella y también pueda tomar decisiones. Y yo a veces siento que en la medida que los ciudadanos tengan la habilidad de poder tomar decisiones concertadas con datos, podemos ser como ciudad en su conjunto eficientes. Por ejemplo, el tema de la movilidad. Yo siento que el mayor reto es dar información para que los ciudadanos de manera consciente tomen decisiones. Voy a poner un dato específico. Hace unos días en nuestro municipio, que realmente es muy pequeño en términos de su huella urbana, son alrededor de 12 kilómetros cuadrados. En esa área circulan 25.000 vehículos. Uno dice, bueno, una ciudad aparentemente pequeña tiene 25.000 vehículos que ya nos generan una presión en la movilidad. Pero si con actividades como el Día Sin Carro van más allá de decir, venga, es que no saques el carro por un tema ambiental. Pero si con datos te mostramos, por ejemplo, que redujimos en un día el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero o que mejoró la calidad del aire en un 25%, creo que el ciudadano empieza a ser más consciente a la hora de tomar una decisión. Si vivo en una ciudad tan corta, ¿para qué saco el vehículo a hacer una diligencia? Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de las alertas tempranas, que es uno de los sensores que tenemos. Si sabemos que se construyó por esos temas de ordenamiento territorial o de inexistencia de ordenamiento territorial, muchas viviendas al lado y lado de los ríos, y sabemos que eso nos puede generar presiones teniendo en cuenta el cambio climático, pues obviamente una identificación de alertas tempranas puede ayudar primero a los ciudadanos a tomar decisiones de pensar en que no es el municipio el que lo quiere sacar por sacarlo, sino que al final del camino hay un riesgo real, ¿sí? Y en ese sentido, pues priorizar planes como por ejemplo la reubicación de barrios enteros en la ciudad, pues es mucho más fácil justificarlo cuando tenemos datos y el ciudadano, que finalmente es el que va a ser el directamente implicado con una toma de decisiones, pues va a ser más consciente y lo va a hacer. Entonces, importante que el ciudadano pueda accesar a la información, pueda relacionarse con ella. Y finalmente el último elemento en ese relacionamiento del ciudadano es que pueda hacer empresa con los datos. Y yo creo que hay todo un universo y un montón de posibilidades para que una ciudad de verdad en su agenda digital pueda decir, venga, promocionemos la industria digital o el emprendimiento digital a partir del uso de esos datos. Creo que esa es nuestra visión de agenda. Gracias, David. Natalia, adelante. Pues yo creo que la política pública en términos de transformación digital y toda la manera de llegar a esa ciudad inteligente que queremos tiene que contener sin duda esa visión que tú mencionabas, que creo que es fundamental, o sea, ¿por qué? ¿Cierto? ¿A dónde queremos llegar? Y la tecnología finalmente es un habilitante ¿de qué? O sea, yo diría, ¿la tecnología para qué? Porque hay veces se nos ha vuelto como que esa transformación digital, él toca tenerla, pero no necesariamente la gente entiende el por qué lo tengo que hacer. Entonces, esa hoja de ruta tiene que llevarme digamos, al punto de responder la pregunta ¿para qué? ¿Para qué esa tecnología? ¿En qué me está beneficiando a mí? Y no podemos perder de vista que hay una brecha digital muy grande, porque es que uno puede hablar de un sistema
o un ecosistema emprendedor absolutamente puntero, que estamos realmente, ¿no? Ya tenemos 2 unicornios, gente pensando muy en grande, muy articulada con todos los elementos de tecnología y produciendo nuevo conocimiento a partir de eso. Pero por otro lado tenemos en todas nuestras ciudades pues gente con unos niveles todavía muy incipientes en términos de acceso a la tecnología, partiendo de temas como bilingüismo, ¿cierto? Todavía hay una brecha gigante. Entonces, yo creo que este tipo de espacios, como un distrito de innovación que comienza con un edificio, pero que tienen que ser, y en este momento lo estamos visualizando, articulado al plan de ordenamiento territorial, y en eso la alcaldesa ha sido una gran líder, en un master plan de 247 hectáreas. O sea, nosotros nos estamos imaginando una zona de la ciudad que nos permita juntarlos a todos para hablar un mismo lenguaje, que es que resolver problemas de ciudad, resolver problemas del ciudadano del común, lo que necesitamos para tener una mejor vida. Claro, déjame incluso hacer un comentario sobre eso que mencionas. Pero además, esto no sale de aquí, no es tan público. En la Ciudad de México, recientemente se ganó un premio porque tiene la mayor cantidad de puntos de Wi-Fi del planeta. Entonces está muy bien para ganar un premio, pero no conozco la agenda digital de la Ciudad de México. No tenemos. Te escucho hablar de un distrito de innovación, ¿no? Donde se construyen estos elementos con liderazgo, ¿no? Justamente una ciudad, tú dices, una ciudad pequeña, sí, pero mira, tremendo nivel de visión digital que están construyendo ustedes, y no se diga Medellín con la visión del ex subsecretario de Telecomunicaciones, ¿no? El alcalde Quintero. Pero esto me lleva entonces contigo a la siguiente pregunta, porque además tú pusiste el desorden con el tema del liderazgo, ¿no? Porque un tema que tú traes es las soluciones para construir valor, las soluciones para dar bienestar, las soluciones para generar riqueza y distribuirla dentro de las ciudades. Pero va vinculado esta visión de soluciones tecnológicas a un liderazgo. ¿Y cómo podríamos iniciar el cierre? Porque ya estamos en los últimos 6 minutos, contigo vinculando bienestar, riqueza, distribución de la riqueza, innovación y liderazgo. Tienes 2 minutos. 2 minutos para cerrar. Vale. Bueno, yo lo que sí que me gustaría empezar diciendo es que Colombia como país tiene una oportunidad grandiosa. Además de aprender de los errores que se han cometido en muchas otras partes del mundo. Nosotros que hemos estado muy metidos en iniciativas de Smart Cities a lo largo de todo el mundo, se han cometido muchos errores. La gran oportunidad reside en establecer políticas y adoptar, digamos, estándares que sean comunes y que se puedan aplicar a nivel de nación. Una ciudad por sí misma no constituye un ecosistema sostenible para incentivar este emprendimiento, incentivar la riqueza, la creación de tejido industrial TIC. Hay que generar economías de escala, y eso sí que se puede hacer si a nivel de toda una nación se unen las fuerzas y se toman decisiones en común. Eso va a permitir explotar sinergias, mejorar, compartir mejores prácticas de una ciudad a otra, crear ese mercado de ciudades donde los emprendedores puedan encontrar los incentivos de construir esa solución que desarrollan una vez, invierten una única vez en desarrollarla, pero la pueden replicar en múltiples ciudades y por esa parte ser capaz de retornar la inversión. Y todo esto tiene que ver mucho con el liderazgo, porque tenéis que entender como país que esto es una cuestión de liderazgo, de entender cuál es el camino, de entender que hay que unir fuerzas y no ir, digamos, cada uno con sus singularidades por su lado, digamos, tratando de pensar que es especial, sino precisamente tratar de buscar un camino común en pro de un objetivo también común. Gracias, Juanjo. Natalia, contigo, vamos ahora para este lado, tu cierre. Pues básicamente transmitir un mensaje de que es posible. Yo creo que es posible que trabajemos todos en común para tener la ciudad que todos esperamos. Sea Bogotá, lo digo desde mi óptica, pero puede ser Duitama, puede ser Medellín, puede ser cualquiera.
Se necesita trabajar de manera conjunta y ponernos de acuerdo. Para eso es importante que nos veamos las caras, que respetemos la posición del otro y podamos conversar. Para eso queremos tener este Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación en Bogotá, para que la gente se pueda encontrar en lo presencial y en lo híbrido y en lo que sea digital, pero que podamos conversar para encontrar soluciones de ciudad y soluciones no solamente de retos de ciudad, sino retos de empresa. Vamos a comenzar con un primer laboratorio pequeño de la mano de Ecopetrol, apalancado en tecnología, para llevar las mejores tecnologías, donde los empresarios, emprendedores puedan utilizar la tecnología para resolver sus problemas. De la mano de Ecopetrol, uno de los principales, digamos, empresa con una de las principales inversiones en R&D del país. Pero esto lo tenemos que poder replicar. Todas las empresas que están acá en Andicom deberían tener un espacio allá, porque es que todos queremos seguir conversando en espacios como estos de manera constante. ¿Ya? Y me ha pasado últimamente, como tuve hace poco, estuve en el GoFest organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, una cosa maravillosa, y se dan unas dinámicas de que la gente se encuentra y se ve, y de ahí es de donde nacen las ideas y las cosas nuevas. Entonces yo creo que es posible y tenemos que trabajar de manera conjunta para que así sea. Gracias, Natalia. Tú querías hablar sobre un tema de Agrotec para cerrar, ¿ok? ¿No? ¿Vas tú? ¿Cerramos con Beatriz? Bueno, hay un tema que para nosotros es muy importante y es que pues Boyacá, la mayoría de ustedes saben, es una de las despensas agrícolas del país, y en ese sentido nosotros estamos intentando transformar la visión del campesino, ¿sí? Y la visión del campo, no como ese lugar donde me tocó quedarme porque no hay oportunidades, sino entender el campo como una industria y cómo la tecnología se convierte en un elemento habilitador de competitividad en el sector rural. Entonces, empecé con un video, cierro con un video, entonces, okay, por favor, el de Agrotec. En el proyecto de Duitama Inteligente y en el enfoque del agro hemos podido incluir la tecnología en nuestro cultivo. Gracias a esto hemos podido sacar una serie de datos como la temperatura y la humedad relativa que nos ha podido dar una mejor productividad en nuestro cultivo. El agro y yo hacemos parte de Duitama Inteligente. Gracias. Beatriz, te toca cerrar. Bueno, yo por último quisiera resaltar la importancia de estas ciudades inteligentes en la generación de soluciones para los territorios. Entonces quisiera resaltar dos soluciones que hemos implementado en EPM o tres para mejorar esta satisfacción del usuario con un mejor nivel de vida y calidad de vida. Entonces una es la medición prepago, que a través de medición inteligente te permite que 300.000 usuarios que antes no tenían acceso a los servicios públicos hoy lo tengan a la medida de sus necesidades y de su disponibilidad de recursos. Y también comentar, pero no profundizar, en un proyecto de comunidades energéticas que ha permitido que unos usuarios en el barrio Salvador de Medellín tengan unos beneficios por la venta de la generación de energía. Entonces, estos pues son iniciativas que simplemente reflejan que aplicando la tecnología puedes generar soluciones que mejoren la calidad de vida de los usuarios. Muchas gracias. Pues como estamos en tierra de escritores, termino con una frase de Neruda cuando decía que podrán cortar todas las flores del jardín, pero no podrán evitar la primavera. En este caso, la primavera digital de Colombia. Muchas gracias, Juanjo, Natalia, David, Beatriz. Un aplauso para los speakers.